Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 25 de marzo de 2022. Bueno, hace 3 semanas cuando hice el último informe había dicho de que, bueno, ojalá que cuando retomara los informes ya esta corrección de mercado en Estados Unidos, en el Standard & Poor's, ya hubiera terminado. Y bueno, afortunadamente parece que es así. O sea, si nos basamos en las reglas de las correcciones de mercado, que hoy la vamos a repasar un poquito, yo tengo que concluir que en mi opinión subjetiva, esta corrección de mercado ya ha tocado aquí su piso definitivo y ya estamos viendo la recuperación, que sería ya el nuevo brazo, podríamos decir, el nuevo empujón alcista de esta tendencia alcista que continúa vigente, porque esto simplemente ha sido una corrección bajista dentro de una corrección, una corrección bajista dentro de un mercado alcista, dentro de una tendencia alcista. Obviamente que el market timing es simplemente una ilusión que tienen muchos, o sea, no se puede predecir el mercado a corto plazo. Yo no puedo saber qué pasará la semana que viene o la próxima semana, porque cómo se moverá el mercado lo van a determinar hechos que van a ocurrir durante las próximas semanas, porque ya sabemos que el mercado en el día a día, en lo cotidiano, se mueve mucho por azar y por emocionalidad de los inversores, mientras que a largo plazo, cuando uno empieza a analizar las acciones individuales e incluso el índice a largo plazo, lo que uno ve es que convergen el crecimiento que han tenido las ganancias de las empresas con el movimiento que ha tenido el precio de las acciones. Entonces, si las ganancias de una empresa, por ejemplo, han crecido 10% por año, eso no quiere decir que la acción se va a mover 10% todos los años, porque ya sabemos que hay mucho de emocionalidad, mucho de expectativas en el precio de las acciones, pero lo que sí es que si yo eso lo miro durante un periodo bastante largo de tiempo, o llámese 5 años, 10 años, lo que debería haber es una convergencia entre los movimientos del precio de la acción de una empresa con el crecimiento que han tenido o las bajas que han tenido sus ganancias por acción. Entonces, en este caso, estamos ya en el final de esta corrección de mercado y bueno, por lo tanto, si ustedes han seguido la frase de Warren Buffett de ser codicioso cuando alrededor todos son temerosos, bueno, seguramente han podido comprar acciones a buenos precios y bueno, yo sinceramente van mis felicitaciones, porque es muy difícil, hay que tener las cosas muy claras, hay que tener mucho conocimiento de la empresa y saber lo que uno está haciendo para comprar cuando alrededor bueno, están todos muy asustados, están todos muy preocupados, y si uno entra a las redes sociales o pone medios de difusión de noticias financieras, ve que, bueno, que la gran mayoría de las noticias son negativas, que se habla no solo de la guerra de Rusia con Ucrania y los problemas que eso va a provocar con la economía de Europa, con los precios de los commodities, sino que además se habla de la suba de tasas de la Fed, lo que está pasando con la curva de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el aplanamiento, la posibilidad de recesión. Y bueno, sinceramente es muy difícil ser racional cuando te bombardean con todo ese tipo de noticias, que cuando uno las empieza a desmenuzar y empieza a comparar lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, se da cuenta de que nada de lo que se está diciendo tiene la capacidad para llevar a Estados Unidos a una recesión, y ni siquiera el mundo a una recesión. Imagínense, pongámosle el peor de los casos, que por ejemplo Europa entre en recesión. Bueno, Europa ya entró en recesión en la primera parte de la década anterior, allá por el 2012, 2013, y sin embargo ni el mercado alcista de Estados Unidos se terminó, ni el mundo en su conjunto entró en recesión. Incluso, o sea que incluso en el peor de los escenarios que se puede estar barajando, eso no quiere decir que va a afectar negativamente a la economía del planeta en su conjunto. Y bueno, o sea, es necesaria la templanza, la disciplina y el conocimiento para aprovechar estas oportunidades, porque por supuesto, si uno aprovecha este tipo de oportunidades, son estas compras que uno hace a precios que están por debajo de los fundamentos de las empresas, lo que después, a largo plazo, cuando ya
la racionalidad, la sensatez vuelve a los precios de las acciones y ya se acomodan más los precios con los fundamentos. Eso es lo que nos permite ganarle en rendimiento a los índices, y bien sabemos que es bastante difícil ganarle rendimiento a los índices, y bueno, solamente vamos a poder hacerlo cuando entendemos bien las empresas en las que estamos invirtiendo y tratamos de comprarlas al menor precio posible, como ha ocurrido durante este trimestre, que nos han ofrecido verdaderas gangas, sobre todo en el sector tecnológico, sobre todo en el sector de consumo discrecional, y bueno, pero en el caso de que no haya sido así, en el caso de que, bueno, o sea, alguno de ustedes se dejó llevar por la emocionalidad, de estar realmente preocupado, cree que realmente esta vez será diferente, porque eso también me ha pasado, o sea, de ver gente y leer muchos comentarios de inversores que estaban muy preocupados, a pesar de que todo lo que estamos viendo en este momento ya ha pasado en otro momento en la historia de los mercados financieros, como que la Fed suba la tasa de interés, como que haya una inflación un poco más alta de lo esperado, como que haya conflictos armados entre países. Todo esto ya ha pasado anteriormente en los mercados, y en ninguno de los casos la primera suba de tasas de la Fed generó una recesión. En ninguno de los casos, cuando la curva tiene una pendiente positiva, se han generado mercados bajistas como tradicionalmente los conocemos. Sí han habido correcciones muy fuertes, pero han sido algunos episodios ligados a coyunturas muy particulares que no se están repitiendo en este momento. Y los conflictos armados también, ya hemos tenido históricamente conflictos armados, y como ya lo he dicho en otros informes, el último conflicto armado que generó un mercado bajista en Estados Unidos, y en ese caso diría a nivel mundial, fue la Segunda Guerra Mundial. Luego, ni la guerra de Vietnam, ni la guerra del Golfo, ni la invasión a Afganistán y a Irak por parte de Estados Unidos provocaron mercados bajistas en Estados Unidos. Entonces, ahora obviamente que está la preocupación por el precio de los commodities, pero hay mucho de lo que se dice que, o sea, sí, potencialmente podría suceder, pero recordemos, muchos dicen, bueno, por ejemplo, Putin podría cerrar las tuberías de gas que van a Alemania, por ejemplo, o el petróleo que exporta a Europa. Uno dice, ¿podría llegar a hacerlo? Sí, podría llegar a hacerlo, pero los mercados no se mueven por posibilidades, porque si entramos al mundo de las posibilidades, casi cualquier cosa que podamos imaginar es posible. Los mercados se mueven por probabilidades, y los mercados en sus precios están descontando, por ejemplo, qué probabilidad hay de que Vladimir Putin cierre, por ejemplo, las tuberías de gas y deje de exportar gas a Europa, o deje de exportar petróleo a Europa. Bueno, si eso llegara a suceder, el primer y mayor afectado de todos sería el propio Vladimir Putin, sería la propia Rusia, porque del presupuesto del gobierno ruso, el 60% de los ingresos que componen el presupuesto del sector público en Rusia es justamente ingresos derivados de la energía, del petróleo y del gas. Entonces, básicamente, si hiciera eso, que por supuesto que podría hacerlo, el primer perjudicado sería el propio Vladimir Putin y sus intereses políticos. Entonces, ¿puede llegar a hacerlo? Sí, poder puede. Ahora, los mercados se mueven por probabilidades, y en los precios están incorporadas las probabilidades de que llegue a hacer eso, a utilizar eso como estrategia. Y lo que vemos acá, por lo que vemos en los precios de las acciones, claramente el mercado le está dando una muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, si nos dejamos llevar por el miedo, por las cosas que han pasado, por todas las cosas que se han dicho, a pesar de que cuando uno las analizaba profundamente no tenían el fundamento como para causar un mercado bajista en Estados Unidos, lo que va a pasar es que, por supuesto, vamos a actuar como actúa la mayoría. Digamos que vamos a actuar como actúa el inversor promedio del mercado, el que tal vez opera mucho más por emocionalidad y no tanto haciendo un estudio de las empresas, haciendo un estudio de las causas por las cuales, por ejemplo, el mercado estaba haciendo una corrección. Y bueno, o sea, si yo actúo como un inversor promedio, lo que más voy a poder aspirar es a un rendimiento promedio, y a veces ni eso, porque un rendimiento promedio yo podría pensar en un rendimiento del índice, y muchas veces no pasa así, porque las veces que se han hecho análisis de fondos de inversión que fueron muy exitosos, por ejemplo, hoy está
muy en boca de todos, el fondo de inversión de Cathie Wood, que es ARK Innovation, que es un fondo de inversión que invierte principalmente en tecnología, que obviamente durante el último año le ha ido muy mal, pero anteriormente le había ido muy bien. Entonces, cuando uno miraba los rendimientos que tenía el fondo de Cathie Wood, veía que eran muy buenos, pero ella misma aclaraba que el inversor promedio de ese fondo de inversión no estaba en absoluto obteniendo ese rendimiento promedio, porque la gran mayoría compraban cuando el fondo subía y vendía cuando el fondo bajaba. Entonces, claro, entraban tarde cuando subía, salían tarde cuando bajaba, entonces no, o sea, trataban de hacer market timing, intentaban tratar de adivinar qué era lo que iba a pasar, si iba a seguir subiendo, si iba a seguir bajando. Entonces, bueno, ahí uno termina entrando siempre tarde, saliendo tarde, llega tarde a todos lados y ni siquiera es capaz de capturar el rendimiento promedio de un fondo de inversión. Lo mismo pasó en la década de los 2000, que fue una década muy agitada, o sea, fue una década que arrancó con la burbuja de las .com y terminó con la burbuja inmobiliaria, o sea, fue una década, en el medio tuvimos también la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, hubo un mercado alcista que fue de 2002 a 2007, y aún así, a pesar de todo eso que pasó, punta a punta el Standard & Poor's terminó en cero. O sea, si yo miro punta a punta cómo arrancó la década del 2000 y en el 2009 termina el Standard & Poor's, si yo miro eso, veo que prácticamente el rendimiento fue cero. Si tenemos en cuenta la inflación, por supuesto que fue negativo, pero si le incorporamos los dividendos, si uno hubiera reinvertido los dividendos, es ligeramente positivo. O sea, que estamos hablando de una década casi flat, o sea, casi donde termina en el mismo valor el Standard & Poor's al que comenzó. Entonces fue una década bastante interesante en la cual se analizaron los fondos de inversión, porque fue muy difícil ganar dinero durante esa década, aquellos fondos de inversión que operaron durante toda la década, y lo que se vio en ese caso fue de que el fondo más exitoso de todos, esto es una investigación que la hizo el Wall Street Journal, lo que vieron ellos es que el fondo más exitoso de toda esa década tuvo un rendimiento promedio de 18% por año. O sea, 18% promedio por año en una década en el que Standard & Poor's estuvo cero. Es un impresionante rendimiento, la verdad que fue espectacular. Pero obviamente los gestores de ese fondo de inversión, lo primero que le aclararon a Wall Street Journal era que, a pesar del rendimiento muy bueno que había tenido el fondo de inversión, el inversor promedio de ese fondo había perdido dinero. Había perdido casi un 2%, según lo que decían ellos en promedio, porque pasaba lo mismo. Compraban cuotapartes del fondo de inversión cuando subía y vendían las cuotapartes del fondo de inversión cuando bajaba. O sea, no dejaban justamente a los gestores hacer su trabajo, no dejaban que la capitalización compuesta haga lo suyo. Estaban intentando adivinar qué era lo que iba a hacer el mercado sin ser expertos, sin tener conocimiento. Entonces eso provocó increíblemente que un rendimiento muy bueno a lo largo de una década se transformara en promedio para los inversores de ese fondo de inversión en un mal rendimiento. Entonces tratemos de entender por qué se producen estos movimientos correctivos, para que de esa manera que no nos gane la emocionalidad, porque a ver, algo muy claro que tenemos que tener siempre presente cuando invertimos en acciones es que esto que hemos visto durante los primeros meses de este año va a volver a pasar. O sea, los mercados se mueven así. Yo no sé cuándo, ni sé con qué razones, por qué razón va a volver a pasar, pero una corrección del mercado del Standard & Poor's del 10 al 13%, por supuesto que va a volver a suceder. Ojalá que no suceda este año, ojalá que pase otra vez un año y medio, pero tengan por seguro que esto va a volver a pasar. Entonces, este es el precio que uno paga por obtener los rendimientos que brindan las acciones. O sea, si yo me armo un plan de inversiones, si yo tengo mis ahorros, entonces necesito, por mis objetivos de inversión o por mi perfil de riesgo, quiero obtener rendimientos como los que brindan las acciones, que serían más o menos, puede ser entre un 10, un 15, un 20% promedio anual. Después obviamente hay acciones que han tenido excelentes rendimientos durante los últimos años, pero vamos a hablar un poco de promedios. Digo, bueno, yo quiero obtener un rendimiento del
10, 15, 20% anual, y entonces me fijo en todos los instrumentos de inversión, digo, bueno, a ver, en Argentina, vamos a suponer, en Argentina, ¿cuál es el instrumento que yo podría considerar un instrumento de muy bajo riesgo y que me brinde rendimientos dolarizados? Bueno, podríamos pensar en las obligaciones negociables. Por ejemplo, acá en Argentina, en el BIMA, se negocian varias obligaciones negociables que tienen calificación A, o sea que tienen una calificación bastante buena. El único momento en el que tuvieron problemas para pagar fue durante el COVID, o sea, estamos hablando de una circunstancia muy extrema. Ahora siguen siendo un instrumento que tiene bastante liquidez, o sea que yo podría considerarlo dentro de mis alternativas de inversión. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el rendimiento más o menos promedio que están dando las ONs en Argentina? Bueno, depende de la ON, puede ser un 4, 5, 6% en dólares. Entonces ya si me quiero ir a un instrumento que me dé un mayor rendimiento, digo, bueno, o sea, ya ese rendimiento está muy bien, pero la inflación de Estados Unidos está un poco alta, o bueno, o necesito más rendimiento porque tengo objetivos de inversión un poco más ambiciosos. Entonces ya ahí no me queda otra más que pasarme a CDRs, por ejemplo, comprar el SPY, comprar el ETF del Standard & Poor's, que sería como la mejor inversión de riesgo moderado que tenemos disponible en Argentina. Pero bueno, en el momento que yo decido hacer eso, que digo, bueno, listo, voy a invertir en el ETF del Standard & Poor's porque necesito rendimientos anuales promedio de entre un 10, un 15%, de ser posible 20 o más de 20 en los años buenos. Al hacer eso, implícitamente estoy aceptando que voy a tolerar la volatilidad que este instrumento tiene incorporada, que es esto que vemos ahora. Claro, si invertimos a finales de 2020, por ejemplo, tuvimos un 2021 maravilloso, donde las correcciones de mercado fueron pocas, y de repente me agarra 2022 con esto, y puede ser que haya gente que se haya encontrado con que no estaba dispuesta a tolerar este riesgo. Bueno, sépanlo que si quieren invertir en CDR, si quieren invertir en acciones de Estados Unidos, esto está implícito. O sea, esto ocurre en el mercado, va a volver a ocurrir, y si yo no estoy emocionalmente preparado para tolerar este tipo de contextos, este tipo de correcciones donde tengo 1, 2, tal vez 3 meses de corrección de mercado y de mucha volatilidad, bueno, no debería yo invertir en este instrumento, porque es muy probable que si me dejo llevar por mis emociones voy a terminar cometiendo errores, voy a terminar mal vendiendo, voy a terminar cansándome de lo que está pasando, voy a terminar vendiendo, y de repente así de un momento para el otro el mercado me hace esta reversión y vuelve la tendencia alcista, y yo me encuentro frustrado, porque encima de que perdí dinero, ahora me encuentro frustrado porque el mercado ya rápidamente se recupera y sigue adelante. Y esa es justamente la razón por la que tenemos que conocer bien cuáles son las reglas que normalmente siguen las correcciones de mercado y cómo diferenciarlas de un mercado bajista, para que de esa manera podamos aprovechar correcciones de mercado como esta para comprar si es que tenemos liquidez, y detectar tempranamente los mercados bajistas para poder salirnos. Entonces no podemos salir. Imposible, obviamente, es muy difícil detectar un mercado bajista antes de que ocurra, pero si lo logramos detectar relativamente a tiempo o apenas está iniciado, podemos llegar a salir y a vender nuestras acciones antes de que ocurra lo peor, porque una de las cosas buenas, si es que puede llamársele buena, de los mercados bajistas es que lo peor viene al final, cuando ya el pánico ya se apodera de los inversores. Pero a ver, como lo veníamos viendo, o sea, cuando yo miro esto, tiene todas las características de haber sido una corrección de mercado, porque yo digo, ¿qué tienen las correcciones de mercado? Arrancan de manera acelerada, sorpresiva, con mucho aumento de la volatilidad en relación a la que venía experimentando el mercado, y la finalización de la baja suele ser tan imprevista y repentina como lo fue su comienzo, seguida obviamente por un rápido y acelerado reinicio de la tendencia alcista anterior. Acá vemos bastante eso. A veces la tendencia se reinicia luego en forma de V corta, en este caso lo vemos en forma de W, son las dos formas habituales en que terminan las correcciones de mercado, pero vemos esto, vemos un comienzo acelerado con mucha volatilidad de la baja y un reinicio, una recuperación con mucha, ven las velas verdes acá, con mucha volatilidad alcista. Ahora vemos acá, veremos si hay
bueno, obviamente los analistas técnicos verán la media móvil de 200 ruedas. Si llega a cruzar esta media móvil, seguramente los analistas técnicos la van a tomar como una muy buena señal para el Standard & Poor's. Vamos a ver entonces justamente lo que pasa, porque acá vemos que también el Standard & Poor's había cruzado la media móvil y después volvió para abajo, así que veremos, estamos como en un punto bastante importante, podríamos decir, de esta recuperación. Y bueno, eso es lo que me interesa mucho. Me interesa, por ejemplo, esto, que detectemos una corrección de mercado mediante la estructura de su movimiento. Lo que vemos es eso, lo que vemos es que una corrección de mercado arranca de esta manera, arranca muy fuerte, y lo más frustrante para los que suelen vender en las correcciones de mercado es que el reinicio de la tendencia alcista también suele ser muy acelerado. Comparamos, por ejemplo, con el inicio de la crisis financiera del 2008. O sea, este es el gráfico de la crisis financiera del 2008. No voy a tratar de no profundizar demasiado en las características de los mercados bajistas, porque todavía estamos muy lejos, así que no tiene mucho sentido que vuelva a repasar esto. Pero lo que vemos es que los mercados bajistas, por su estructura de movimiento, se dividen en 2/3 de la duración y 1/3 de la duración. En general, como vemos acá, duran 1 año y medio. Y durante el primer 66%, o sea, los primeros 2/3 de la duración de un mercado bajista, por lo menos lo que me muestra históricamente la crisis de 2008, la crisis inmobiliaria, la burbuja.com, el mercado bajista del 81 y el mercado bajista ligado a la crisis del petróleo del 73, es que durante los 2 primeros tercios de la duración del mercado bajista, la baja suele ser bastante suave, suelen ser de 2% promedio mensual. Como dice acá, caída promedio mensual. Por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, todos recordamos la crisis financiera del 2008 como algo muy trágico, como la peor crisis de la historia luego de la crisis del 29, pero sin embargo, cuando uno mira la estructura de su movimiento, ve que cuando alguien habla de lo trágica que fue la crisis del 2008, se está refiriendo a esta parte donde fue justamente acá la quiebra de Lehman Brothers, y este fue el desenlace final de la crisis financiera. Pero durante los 2/3 de duración, los primeros 2/3 de duración, vemos que la baja fue relativamente moderada, porque había meses, por supuesto, en que se recuperaba, pero la baja era más o menos de un 1,79, 1,8, o sea, menos de un 2% mensual. Si miramos la de las .com, la burbuja.com, la baja durante los 2 primeros tercios fue 1,2% mensual. En la crisis en 1981, que fue cuando la inflación en Estados Unidos llegó a tocar picos del 15-17%, la baja, fíjense la volatilidad, y comparen con la volatilidad con la que tenemos ahora. Imagínense lo que era operar, o sea, ser inversor en bolsa en estas épocas con esta volatilidad, y aún así la caída promedio durante los 2 primeros tercios de duración fue 1,39, y en la crisis del petróleo acá la volatilidad fue bastante menor, al menos hasta el final del mercado bajista, fue 1,35, o sea que estamos viendo menos de un 2% promedio mensual de baja. Entonces yo comparo con esto y tomo lo que fue o sea, fíjense que llegó a caer 10% durante el primer mes, después se recuperó y terminó más o menos el primer mes de la baja en un 6%, 6 y pico por ciento. Después vamos más que nada al 4 de marzo, por ejemplo, que fue donde se cumplirían los 2 meses de la baja, o sea, los 2 meses de esta corrección, y vemos que a 2 meses de iniciada esta corrección, estábamos ahí entre el 4 de enero y el 4 de marzo, vemos casi 10% de baja. O sea, esto no es lo normal en un mercado bajista, es lo normal en una corrección de mercado. Así que eso ya me permitía, desde el principio, cuando yo ya veía este movimiento de baja tan fuerte, darme cuenta de que esto era una corrección de mercado. Por supuesto, una corrección de mercado puede frenar a veces en el 5%, a veces en el 10%, y en el peor de los casos se puede llegar a ir al 15% o el 20%, como fue la corrección de mercado de 2018. Entonces, para seguir con las causas de correcciones de mercado, bueno, ocurren sin una causa aparente, pueden ocurrir simplemente porque el mercado subía mucho y el sentimiento inversor se tornó negativo casi sin razón, porque terminan ocurriendo así. Pero en general, siempre que hay una corrección de mercado, se le termina dando una razón, una justificación, porque eso nos pasa en los mercados. Nosotros, los seres humanos,
necesitamos narrativas, necesitamos tratar de narrar lo que está ocurriendo. Entonces vemos esta baja, vemos al Standard & Poor's desarrollando este movimiento de baja, y por supuesto que siempre van a aparecer causas. Ahora, lo bueno que tiene esto es que cuando uno analiza una corrección de mercado, lo que uno ve es que, como dice acá, las causas han sido exageradas por los inversores. O sea, cuando yo veo las causas, lo que noto es que están fuera de escala. O sea, sí son hechos negativos que afectan negativamente a la economía de los países, tal vez a los fundamentos de las empresas de algunos sectores, pero no tienen la potencia suficiente para deteriorar de manera permanente y en una proporción muy grande a los fundamentos de las empresas de Estados Unidos como para llevar al país a una recesión. Eso es lo que yo intento encontrar en medio de una corrección de mercado. O sea, cuáles son las causas que se le atribuyen a la corrección de mercado y si tienen el poder para enviar al país a una recesión. La primera suba de tasas de la Fed, luego de un régimen de tasas en cero, nunca ha sido causa de recesión ni de mercado bajista, o sea que esa ya estaba totalmente descartada, y la guerra entre Rusia y Ucrania era un poco más complicada de analizar, pero lo mismo, estamos hablando de dos países de economías muy chicas, que es verdad que son países que afectan mucho el precio de los commodities, pero de ninguna manera son los únicos productores, y las señales de precios ya están actuando de tal manera de que otros países productores de los commodities que ofrece Rusia están empezando a aumentar su producción, por ejemplo Estados Unidos en cuestiones de energía, para abastecer a los países que están siendo afectados. Y por otro lado, por supuesto, tampoco es que Rusia ha disminuido el gas que envía a Europa ni el petróleo que envía a Europa, porque no está en sus intereses poder hacer eso. Entonces yo analizo las causas, analizo las consecuencias, y lo que noto es que esta baja es por sentimiento inversor. Y como el sentimiento inversor es impredecible, lo que puedo hacer es simplemente esperar hasta que se calme, porque de la misma manera que se puso negativo, de la misma manera se revierte y se pone más optimista y el mercado vuelve a subir. Entonces es que me está dando el mercado una oportunidad de compra, como decía Warren Buffett, como decía Benjamin Graham, su padre intelectual, podríamos decirle. El señor mercado estaba un poco enojado, estaba un poco preocupado, estaba un poco nervioso y me estaba dando acciones a precios que hace 3 meses atrás nunca me los hubiera dado. Entonces yo lo que tenía que hacer era aprovechar. Bueno, el movimiento de baja de máximo a mínimo dura habitualmente entre 1 y 3 meses. Lo que veo acá es que el movimiento de baja arranca el 4 de junio, con lo cual los 3 meses se cumplirían el 4 de abril. Así que el mínimo de esta baja debería ocurrir antes del 4 de abril. Para mí, como ya lo he dicho, esta baja ya terminó. O sea, obviamente puede ser que la semana que viene vuelva a haber caídas en los precios. Lo que yo no estoy esperando es un nuevo mínimo por debajo de los 4.200 como vemos acá. Y bueno, y obviamente que la profundidad, bueno, esto ya es algo propio de las correcciones. La profundidad tiene que ser entre un 10% y un 20% para que sea una corrección mayor, que fue este caso, fue una baja más o menos de un 13 y pico por ciento. Y si estamos hablando de una baja de menos del 10%, ahí estamos hablando de una corrección menor, o incluso muchas veces hay analistas que dicen que directamente es una toma de ganancia. O sea, por menos del 10% de baja del Standard & Poor's consideran que es una toma de ganancia, y corrección de mercado recién la consideran arriba del del 10%. Eso ya es cuestión de cómo uno lo quiere interpretar. Entonces, cuando yo comparo esto con la crisis financiera del 2008, donde veo una baja muy suave, o sea, ¿qué es lo peor que tienen los mercados bajistas? Que es muy difícil detectarlos cuando apenas ocurren, porque lo que vemos acá es este movimiento de baja suave, o sea, que me hace difícil poder detectar de que en realidad estoy adentro de un mercado bajista. Posiblemente la curva de tasas me ayude y otros indicadores económicos, pero es realmente difícil poder detectar tempranamente que estoy en un mercado bajista. O sea, una de las reglas, por supuesto, la que me habla de el máximo y el mínimo, que dura habitualmente entre 1 y 3 meses. Obviamente, si yo estoy en el cuarto mes de una corrección de mercado, desde el último récord histórico, y veo que en este cuarto mes, que sería por ejemplo el mes que viene,
en abril, ya a partir del 4 de abril, el mercado me vuelve a hacer un mínimo, y ahí ya tendría que estar considerando de que es probable, bastante probable, que esté adentro de un mercado bajista. Entonces, esa sería, o sea que esto me llevaría a concluir de que no puedo detectar con mucha confianza un mercado bajista hasta que esté vigente durante 4 meses. Porque recién al cuarto mes me estaría ya dando cuenta de que esto ya no es una corrección de mercado, sino que ya estoy en una baja que que no parece ser una baja transitoria, sino que parece ya ser una baja permanente que va a durar más de un año. Porque lo que vemos acá, por ejemplo, cuando comparo estos 4 mercados bajistas, es que fíjense que cuando veo la duración de los mercados bajistas, a diferencia de las correcciones que duran entre 1 y 3 meses, los mercados bajistas suelen durar 1 año y medio. O sea que estamos hablando de algo totalmente diferente, algo mucho más permanente. Fíjese, la crisis financiera del 2008 duró 1,4 años, o sea, casi 1 año y medio. La de la burbuja.com duró bastante más, duró 2 años, poco más de 2 años y medio. Pero eso ocurrió por cuestiones políticas, o sea, como justamente la crisis de las .com reveló también, o sea, digamos, descubrió escándalos de fraude financiero en empresas como Enron en el 2000 y WorldCom en 2001. Lo que pasó fue que el Congreso de Estados Unidos empezó a considerar fuertemente la posibilidad de regular más a las empresas, o sea, regular más la parte administrativa y la información que las empresas revelaban a sus inversores cuando cotizaban en bolsas. Entonces, bueno, imaginen, ya siempre hemos hablado del driver político y de cómo el mercado odia la incertidumbre. Imagínense si en el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo una ley que justamente va a modificar la forma en la que las empresas que cotizan en bolsa reportan su información al mercado, el tipo de información que tienen que mostrar al mercado, la periodicidad. O sea, era una ley que iba a afectar directamente a las empresas que cotizaban en bolsa. Eso que provocaba incertidumbre, mucha incertidumbre, y obviamente que el mercado es muy reacio a la incertidumbre, reacciona muy negativamente a la incertidumbre. Y bueno, eso fue lo que pasó. Tal es así que si se fijan, si lo buscan, la ley se llamaba ley Sarbanes-Oxley. Y fíjense que la ley se promulgó el 30, según lo que dice acá, el 30 de julio de 2002. Y si yo miro, acá en el 2000 se habrá promulgado más o menos por acá la ley, el 30 de julio de 2002, o sea, pasó finales de julio, pasó todo agosto, y ya a mediados, ponerle que pasó septiembre también, o sea, más o menos pasaron 2 meses, y el mercado, luego de 2 meses de promulgada esta ley, hace finalmente piso, y a partir de acá, más o menos octubre de 2002, comienza el mercado alcista, que va a terminar a mediados de 2007, acá básicamente, que termina acá, a mediados de 2007, más o menos en octubre de 2007, cuando comienza el mercado bajista de la crisis financiera de 2008. Entonces, esto fue algo que se estiró, o sea, porque ya la economía de Estados Unidos, para esta altura, la economía de Estados Unidos estaba ya creciendo desde hacía más de un año, o sea que no era que había una recesión en Estados Unidos, la economía ya estaba creciendo. Fue una cuestión política, más que nada, que estiró este mercado bajista por la gran cantidad de incertidumbre que había por esta ley que se iba a promulgar. Una vez promulgada la ley, lo que pasa es que esa incertidumbre termina, porque ya está promulgada la ley, ya sabemos cómo son las reglas de juego de aquí en adelante. Entonces, ya una vez promulgada la ley, el mercado, digamos que puede moverse hacia adelante, y eso fue lo que hace un mes y medio, más o menos 2 meses después, ya el mercado se movió hacia adelante. Porque encima pasa con los drivers políticos, nos pasa eso, que es muy difícil, o sea, el mercado va descontando eso antes en los precios, pero obviamente que hasta el día de la votación y hasta que se produce la votación, siempre tenés alguna chance, alguna posibilidad de que pase algo inesperado, de que no junten los votos, de que ocurra algo, y efectivamente el mercado descontaba que la ley se promulgaba tal día y termine no promulgándose, o le agreguen algún tipo de cambio. Bueno, eso lo sabemos muy bien en Argentina, que ya nos hemos sorprendido varias veces. Por ejemplo, la ley de mercado de capitales, la anterior a la que está ahora vigente, se promulgó entre Navidad y Año Nuevo. O sea, fue una ley promulgada
con un congreso que bueno, que estaban en muchos casos estaban diputados y senadores de vacaciones, y de repente ahí ya entre Navidad y Año Nuevo, ya casi celebrando fin de año, por lo menos las personas que estamos en el mercado, que trabajamos en el mercado, de repente nos enteramos que habían promulgado una nueva ley de mercado de capitales. Bueno, estas cosas pasan acá en Argentina, no tanto en Estados Unidos, pero aún así la incertidumbre ligada a la política siempre está vigente. En el caso del mercado bajista del 81, de la inflación del 81, que llevó a Paul Volcker a poner la tasa de interés de Estados Unidos en un 17% para parar la inflación, que provocó este mercado bajista. En este caso duró 1,66 años, o sea, duró un poco más de un año y medio, y la crisis del petróleo saudí de 1973 provocó también un mercado bajista de 1,66 años, igual que el del 81. Bueno, o sea, yo consideré oportuno terminar acá los análisis de los mercados bajistas, porque ya irme más atrás me tendría que ir al mercado bajista de la década del 60, de las Nifty 50 o del 50, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como ya creería yo que con esto ya se entendió más o menos las diferencias que hay entre una corrección de mercado y un mercado bajista, cosa que lo tengamos en cuenta, porque vuelvo a repetir, esto va a volver a ocurrir, y si no queremos cometer errores, lo que tenemos que tener es una estrategia concisa, o sea, lógica, sensata para nuestro portafolio, y mantenernos disciplinados cuando aparecen este tipo de episodios que nosotros no podemos controlar. O sea, este tipo de episodios aparecen y van a seguir apareciendo, y no son controlables para nosotros como inversores, porque responden a emocionalidad de los inversores. Por supuesto que se justifican después por hechos que ocurren, como la suba de la tasa de interés, como la guerra de Ucrania y Rusia, pero ocurren básicamente por emocionalidad inversora, por sentimiento negativo de los inversores, y no sabemos ni cuándo arranca, ni tampoco sabemos cuándo termina. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener una estrategia de armado y de rebalanceo, de modificación de portafolio, que nos permita mantenernos disciplinados en este tipo de episodios, donde lo que más prima en estos casos es la emocionalidad. Y yo, bueno, siempre he mostrado esta gráfica que más o menos resume la estrategia que yo intento utilizar para poder mantenerme disciplinado, que trato de diferenciar empresas de valor, empresas en crecimiento, y tratar de ver qué composición le puedo dar al portafolio dependiendo de en qué momento estoy en el ciclo de mercado, porque hay variables que sí podemos conocer y que nos ayudan para más o menos controlar la composición de nuestro portafolio, de tal manera de aumentar lo más posible las probabilidades de ganarle al índice. O sea, eso no quiere decir que siempre le vamos a ganar al índice, sino que en base a lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, lo que hacemos es decir, bueno, estoy parado en este momento del ciclo de mercado, la curva de tasas está de una determinada manera, entonces en base a eso, en base a los fundamentos de las empresas, lo que hago es componer mi portafolio de una manera que trate de aumentar en todo lo posible las probabilidades de ganarle al índice. Puede ser que no me salga, pero en la mayoría de los casos, si lo hago bien y me mantengo disciplinado, yo debería ser capaz de ganarle al índice, porque obviamente en estos episodios de volatilidad es cuando empiezan a aparecer otras alternativas, o sea, empieza a aparecer gente, analistas, que recomiendan otras alternativas de inversión que parecen muy interesantes, porque obviamente cuando uno ya, como se suele decir, con el diario del lunes, ya con el resultado puesto, uno puede ver cuáles han sido las inversiones que han tenido más éxito, por ejemplo, durante estos este año, o sea, estos 2 meses y medio que llevamos de 2022, pero la idea es, ok, bien, o sea, entiendo cuáles fueron las mejores inversiones durante estos 2 meses y medio. Ahora, la cuestión es, ¿tengo alguna manera yo de anticiparme a la próxima vez que estas inversiones den buenos rendimientos? Porque si no puedo predecir en qué momento me va a convenir invertir en eso, entonces es como algo inútil. O sea, las personas que ganaron fue porque tuvieron suerte, y yo no puedo contar con la suerte para el éxito de mis inversiones. Entonces, ¿con qué puedo contar? Bueno, con la curva de tasas, por ejemplo, para saber si hay chances de que Estados Unidos entre en recesión. Puedo ver
los sectores y las características de cada uno de los sectores, el momento en el ciclo de mercado en el que estoy, y controlando esas cosas armo mi portafolio y me mantengo disciplinado en los momentos como los que estábamos viviendo, donde hay mucha volatilidad, hay gente que está ganando con inversiones que antes no tenían buenos rendimientos y ahora sí. Entonces la tentación siempre está. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó en estos meses que me han consultado algunos clientes es por el tema de commodities. O sea, ¿por qué no invertimos en commodities? O ¿por qué no invertimos, ya que tenemos CDRs en Argentina, de empresas petroleras o de empresas más ligadas a commodities? ¿Por qué no invertir? ¿Por qué no haber aprovechado en commodities? O sea, acá hay que aclarar varias cosas. Los commodities son muy difíciles de predecir. O sea, los commodities se mueven de manera con una dinámica de movimiento que es casi opuesta a las acciones. O sea, ¿cómo son los movimientos de las acciones? O sea, nosotros vemos los movimientos de las acciones que suben de manera escalonada, podríamos decir. Vemos a las acciones subiendo más o menos de manera escalonada, con subas, con tomas de ganancias, y de repente cuando hay una baja, como la que hemos visto ahora, cuando hay una baja, la baja es fuerte. O sea, vemos subas escalonadas, como suelen decirse en Wall Street. O sea, el toro sube por las escaleras, pero el oso se tira por la ventana. O sea, cuando el mercado sube, suele subir de manera más pausada y escalonada, pero cuando baja muy fuerte. Los commodities, si ustedes miran el oro, por ejemplo, o incluso el petróleo, tiene más volatilidad, pero miren los precios de los commodities a lo largo de décadas y van a ver que tienden a tener el movimiento opuesto a las acciones. O sea, las subas suelen ser subas muy aceleradas en muy poco tiempo. Miren, por ejemplo, el oro en la década anterior o el mismo el oro en los últimos 40 años, y van a ver que las subas suelen ser muy aceleradas, con mucha volatilidad, y después lo que suele verse son años y años de pequeñas bajas, o sea, de bajas escalonadas. Entonces ya ahí los commodities ya te están planteando de que agarrar la suba de un commodity ya es algo bastante difícil. O sea, si yo pienso en las acciones, digo, bueno, me compro una buena empresa y sé que si está en tendencia alcista va a seguir subiendo de manera escalonada. Puede ser que cada tanto tenga una toma de ganancia o una corrección bajista, pero yo sé que si me meto en la tendencia alcista es muy probable que esa tendencia alcista siga. O sea, si compro una buena empresa en un país como Estados Unidos, un país desarrollado con buenas instituciones, lo más probable es que yo compre una empresa que está en tendencia alcista y que siga en tendencia alcista y que ocasionalmente tenga algún tipo de toma de ganancia o corrección de mercado. Con el caso de los commodities es al revés. O sea, si yo no logro agarrar justo el momento donde el commodity sube de manera acelerada, lo que me pasa es que si me termino metiendo tarde al commodity, como pasó por ejemplo con el oro en 2019 o mismo en 2020 con el oro del año pasado tuvo 4% de baja, con 7% de inflación, y después dicen que el oro es reserva de valor porque cubre contra la inflación. Bueno, el año pasado no fue así, pero claro, si uno ha estado comprado en oro a principios de la década anterior, o mismo en los meses de 2020, donde estuvo más fuerte la incertidumbre del COVID, bueno, la ganancia que puede haber tenido puede haber sido muy grande, porque justamente al ser un commodity, las subas son muy aceleradas, y después viene la parte donde las bajas suelen ser más escalonadas. Entonces, si uno entra tarde a un commodity, lo que pasa es que termina comprado muy arriba y tal vez puede estar años, si es que no quiere salir perdiendo, años hasta que ese commodity vuelva a subir mucho de precio. Porque a diferencia de las acciones que se mueven por el flujo descontado de sus ganancias futuras, con el commodity lo que maneja el precio de los commodities es la oferta y la demanda. Entonces, son tantas las variables que convergen en el precio de un commodity, y no tengo forma de calcular fundamentos más que la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, que me resulta muy difícil. O sea, si una persona en noviembre, diciembre del año pasado dijo, bueno, compren petróleo, y ahora está diciendo, vieron que yo les dije que había que comprar petróleo, casi podríamos decir que es un caradura, porque sería casi como decir que predijo la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, el petróleo está subiendo por este conflicto que era absolutamente inesperado, como lo hemos visto. O sea, era un conflicto que solamente lo conocían un grupo reducido de personas en el Kremlin,
y nada más. Entonces fue un conflicto que tomó por sorpresa a prácticamente el mundo entero. Entonces no había forma de predecir que el petróleo iba a subir, porque no había forma de saber que Rusia tomaría la decisión de invadir un país soberano como Ucrania. Entonces hay gente que trata de anticipar movimientos fuertes en commodities a través de un ratio bastante cuestionable y que no ha demostrado en absoluto tener ningún tipo de poder predictivo, que es el ratio que consiste en dividir el índice de commodities por el Standard & Poor's, que es básicamente que este es el más actualizado que encontré, que está hasta principios de 2021, porque había encontrado otros que van hasta mediados de la década anterior. Y básicamente esto lo que hace es divide el índice de commodities del Chicago Board Exchange por el Standard & Poor's. Entonces hace como una proporción de un índice con respecto al otro. Entonces lo que dice, claro, los momentos en los que está más abajo, quiere decir que el Standard & Poor's está como, entre comillas, desproporcionado con respecto al índice de commodity y por lo tanto cualquiera de estos momentos del índice, de esta relación muy baja, anticiparían que los commodities están muy baratos y que por lo tanto hay que invertir en commodities. Bueno, como vemos acá, fíjense si yo invertía en commodities en la década anterior, o sea, si yo miro esto, por ejemplo, veo, bueno, que acá está la burbuja.com, acá está la Nifty 50 del mercado bajista que vimos anteriormente. Ah, no, este es el del 72, o sea, es el mercado alcista que antecede al de la crisis del petróleo. Y acá vemos también algunos momentos donde podría decirse que los commodities quedaron relativamente baratos al Standard & Poor's. O sea, muy lindo este gráfico, bastante interesante si uno lo quiere analizar, pero no me sirve para invertir, porque no es una herramienta de market timing, o sea, no es una herramienta que me permita a mí decir los commodities están baratos, voy a comprar commodities, porque primero que, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Tengo que comprar commodities cuando el índice está por debajo de 2, por ejemplo, o sea, podría ser un criterio, porque si yo veo esto, digo, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hago una estrategia de inversión basado en esto? Bueno, podría alguien decirme, bueno, no, cuando este ratio de un índice sobre el otro cae por debajo de 2, quiere decir que los commodities están muy baratos. Por ejemplo, porque acá en las .com se vio que estaba muy barato y después subieron los commodities mucho más de lo que subió el Standard & Poor's, y acá también. Bueno, no pasó en la década anterior y no está pasando en este momento. O sea, imagínense si yo compraba commodities en la década anterior, o sea, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, me iba a ir muy mal en relación a las acciones. O sea, es lindo tratar de encontrar ratios, tratar de encontrar relaciones entre índices. Ahora, eso no quiere decir que me sirva para algo. O sea, sí, yo puedo hacer una relación de lo que a mí se me antoje, puedo agarrar cualquier índice y dividirlo con el otro. El tema es si eso me sirve para invertir, y por lo menos con respecto a los commodities, sobre todo ahora que se habla mucho de por qué no invertimos en commodities, por qué no aprovechamos los commodities, lo cierto es que si uno no está muy metido en los fundamentos, en qué mueve la oferta, qué mueve la demanda de X commodity, bueno, se complica demasiado poder invertir. O sea, estaríamos invirtiendo con muy pocas cosas controladas, o sea, estaríamos invirtiendo basándonos mucho en tener suerte, en esperar a ver si efectivamente el precio se recupera, y no podemos basar eso. O sea, no podemos invertir basado en la expectativa de que este commodity está muy barato, en algún momento tiene que recuperar. Sobre todo porque si compramos, por ejemplo, acciones del sector de materiales o acciones del sector de la energía, indirectamente estamos invirtiendo en commodities. Si yo compro el CDR, por ejemplo, de ExxonMobil, una petrolera, indirectamente no solo estoy invirtiendo en la empresa, sino que indirectamente estoy invirtiendo en petróleo. O sea, si yo miro la evaluación, si yo agarro el 10K, si yo agarro el reporte anual, el reporte trimestral de ExxonMobil en 2007 y veo los balances de esa empresa, lo que voy a ver es una empresa impresionante, una empresa que estaba ganando una cantidad de dinero impresionante en medio de una crisis que ya se empezaba a ver que era una crisis importante. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el petróleo en ese momento estaba arriba de 100, 120 dólares. Ahora, si yo agarraba ExxonMobil en 2016, lo que iba a ver era una empresa que se había desmoronado, que se había venido abajo y que estaba enfrentando muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque en 2016 el petróleo estaba abajo de 30 dólares. Entonces, indirectamente, si yo invierto en este tipo de empresas,
estoy invirtiendo también en el commodity. Y es muy complicado poder saber qué va a pasar con el precio del petróleo, o sea, cuándo va a subir, cuándo va a bajar, porque los precios de los commodities son bastante complicados de predecir y no pueden utilizarse este tipo de ratios, porque no puedo elaborar ningún criterio fiable en base a ellos. Entonces, yo lo que prefiero es venir acá y armar alguna estrategia de composición de portafolio donde yo sienta que estoy en control de la situación, donde yo sienta que puedo manejar mi portafolio con el objetivo de aumentar mis probabilidades de ganarle al índice, o sea, no de estar seguro, porque seguridad no hay en absoluto en el mundo financiero. Entonces no voy a estar seguro de que le voy a ganar al índice, pero sí de que si las cosas más o menos se mantienen como están, yo debería ganarle en rendimiento al índice. Claro, uno mira los rendimientos que han tenido, por ejemplo, empresas tecnológicas durante estos 3 meses, y ve que no han sido para nada buenos, pero si yo lo miro durante los últimos 3-4 años, sí que han sido muy buenos y que esta composición del portafolio fue muy buena. Entonces, en vez de analizar el portafolio a corto plazo, tratemos de plantear un portafolio que aproveche el contexto de mercado que estamos viviendo, y un contexto de mercado tarda en cambiar. Pues justamente una de las cosas que también me comentaron y que también me consultaron muchos clientes es de por qué no empezamos a pasar parte del portafolio o el 50% del portafolio, por ejemplo, a acciones de sectores value, que como las vemos acá son justamente el sector financiero, de energía, utilities, materiales, y afortunadamente tenemos en Argentina bastante CDR de acciones de materiales, de energía, del sector financiero y de consumo básico también. Entonces la realidad es que, o sea, yo me tengo que basar, por supuesto, en el contexto de mercado que está en Estados Unidos en este momento, en cómo está la curva de tasas. Entonces yo voy viendo que, por ejemplo, la curva de tasas en este momento se está aplanando, pero está con pendiente positiva. Si yo miro esto, veo la curva de tasas hoy y veo la tasa a 10 años. Hoy la tasa de 10 años está en 2,5, o sea que está más o menos acá. Acuérdense que este gráfico me muestra los precios del día anterior. Y veo la tasa a 3 meses en 0,5, o sea que tengo una curva con pendiente muy positiva. Obviamente que ya han aparecido analistas de mercado que dicen que la curva se está invirtiendo porque comparan la de 10 años con la de 2 años y durante estas semanas, en un momento la de 2 años superó a la de 10 años, entonces se había invertido esta parte de la curva. Lo cierto es que eso no me sirve de nada, o sea, porque la persona que predice recesiones en Estados Unidos, la persona que está pensando y está diciendo que va a venir una recesión en Estados Unidos porque la tasa de 10 años es menor a la de 2 años, me tiene que explicar por qué usa la de 2 años. O sea, ¿por qué usas la de 2 años y no la de 3, la de 5, la de 1 año? O sea, ¿por qué? Porque no encuentro ningún criterio convincente para usar la tasa de 2 años, siendo que justamente el argumento para usar la tasa de 3 meses, que es la que solemos usar siempre en estos informes, es que lo que intentamos anticipar con la curva de tasas es la calidad crediticia, o sea, los incentivos que tienen los bancos en Estados Unidos para dar crédito. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que si los bancos tienen incentivos para dar crédito, si la curva de tasa está positiva, si el margen de rentabilidad de los bancos entre la tasa que pagan a sus clientes que hacen plazo fijo y las tasas que cobran a sus clientes por pedir una hipoteca, por ejemplo, o pedir un crédito para producir en su empresa, si esa tasa es positiva, cuanto más positiva es, más incentivos tienen los bancos para dar crédito. Y cuanto más se aplana esta curva, este spread entre la tasa de 10 y la de 3 meses, menor es la rentabilidad de los bancos, hasta que en un momento los bancos no van a tener rentabilidad y por lo tanto no van a tener incentivos para dar crédito. Si los bancos no tienen incentivos para dar crédito, lo que pasa es que la actividad económica del país se detiene. O sea, vean el video de Ray Dalio, vayan a Google y vean el video de Ray Dalio que se llama ¿Cómo funciona la economía? Ya lo hemos recomendado en otros informes. Es un video que dura exactamente 30 minutos, está en castellano, está con subtítulos en castellano. Entonces, ¿qué es lo que dice Ray Dalio en ese video? Que la savia vital de una economía es el crédito, es la posibilidad de que si yo tengo una oportunidad de inversión, una oportunidad de hacer crecer mi empresa, o me apareció un cliente nuevo y tengo que aumentar la producción, yo puedo
tomar el dinero de otras personas para invertirlo y para de esa manera continuar mi actividad, mi actividad de producción o de servicios, sin tener que esperar hasta ahorrar el dinero suficiente para poder hacerlo. Entonces eso dinamiza la economía. ¿Y qué pasa? Como el crédito es esa savia vital de la actividad económica, cuando se detiene el crédito, y el crédito se detiene cuando los bancos no ven rentabilidad para dar crédito, lo que pasa es que la actividad económica se detiene y el país eventualmente entra en recesión. Bueno, no estoy viendo eso en este momento. O sea, no estoy viendo que el contexto crediticio en Estados Unidos sea, tenga los fundamentos como para creer que los bancos no van a estar dando créditos para hipoteca, no van a estar dando créditos para producción y que por lo tanto vamos a ver una recesión en Estados Unidos durante los 12 meses. O sea, no es eso lo que estoy viendo. Entonces, lo que veo es una curva que se está aplanando en la parte media y larga, pero que en la parte corta todavía es bastante saludable. Obviamente, a medida que la Fed vaya subiendo las tasas de interés a lo largo de este año, deberíamos ver que la parte corta de la curva también empieza a subir y que por lo tanto la curva se va a seguir aplanando. Pero tengamos en cuenta de que cuando la curva se aplana y se invierte, eso no quiere decir que el mercado alcista termina, sino que en general la curva se invierte un año antes de que el mercado alcista termine. Y por eso es que tenemos esta estrategia como para decir, bueno, cuando la curva se aplana, como está pasando ahora, aunque todavía tiene pendiente bastante positiva, lo que hacemos es invertir en composición de portafolio 70% acciones de crecimiento, 30% value. ¿Por qué? Porque lo que vemos acá es que las acciones value tienen menor calidad crediticia y por lo tanto dependen mucho del financiamiento bancario. Entonces, si este tipo de empresas dependen mucho del financiamiento bancario y veo que a lo largo de este año esto se va a empezar a aplanar y la rentabilidad de los bancos va a ser menor y por lo tanto la predisposición de los bancos a darle crédito a estas empresas va a ser menor, lo que tengo que pensar es que es más probable que se deterioren más los fundamentos de estas empresas que de estas empresas. Porque estas empresas tienen mucho cash, tienen mucho dinero disponible y en todo caso podrían emitir acciones o obligaciones negociables en el mercado para poder financiarse. Entonces, para aumentar mis probabilidades de ganarle al índice, lo que hago es invertir principalmente en este tipo de empresas. Obviamente que podría optar por una estrategia mucho más conservadora y es invertir 50% en cada una. En Estados Unidos, donde tengo más ETFs, podría armar un portafolio de inversión con 25% de el ETF del sector tecnológico, 25% del sector de consumo discrecional, 25% del financiero, 25% de energía, por ejemplo, o hacer 5 sectores con 20% cada uno, o sea, como yo quiera, puedo diversificarlo mucho más. Entonces, lo que estamos haciendo acá es tratar de, a pesar de este contexto de mercado que no fue favorable para esta composición de portafolio, lo que tratamos de hacer es ver la tendencia de largo plazo, o sea, ver qué es lo que está pasando de fondo en el mercado, o sea, cómo está el contexto económico de Estados Unidos, cómo está el contexto de tasas de interés de Estados Unidos, para de esa manera invertir con una composición de portafolio que nos permita aumentar en todo lo posible las probabilidades de ganarle al índice. Por supuesto que aquellas personas que tuvieron acciones de los sectores value en esta corrección de mercado se vieron mucho más favorecidos que los que tuvieron acciones de empresas del sector tecnológico, por ejemplo. Pero en base a esta estrategia, lo que decimos es, ok, yo lo que voy a tratar de hacer es invertir en los fundamentos del momento del ciclo económico en el que estoy. Ahora bien, como sabemos, los mercados son dinámicos y por lo tanto no todos los sectores pueden liderar los rendimientos en un mismo momento. O sea, en algún contexto hay los sectores que han subido menos, van a tratar de recuperar un poco, los sectores que han subido más van a hacer tomas de ganancia, así que cada tanto se producen contratendencias. Bueno, estamos en un contexto donde justamente se produjo una contratendencia, como ocurrió el año pasado, como ocurrió también a finales del año 2020, o sea, son momentos de contratendencia. El tema es que tratar de adivinar en qué momento va a ocurrir una contratendencia es absolutamente imposible porque no podés predecir ese tipo de
cambios de dinámicas de mercado, y bueno, y pensemos por supuesto en lo que pasaba a finales del año pasado y quiénes fueron capaces por ahí de predecir lo que se venía a partir del 4 de junio, que por supuesto después se vio aumentado, por supuesto se acentuó mucho más a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que por supuesto para enero todavía no la teníamos descontada en absoluto en el mercado. Entonces, esa es la composición del portafolio. Estamos en un contexto donde se ha empezado a normalizar esta tendencia alcista, ha empezado a recuperarse el índice. Veremos a ver si el Standard & Poor's hace un récord histórico, un nuevo récord histórico antes de mediados de año. Este debería ser un año de rendimiento del Standard & Poor's mucho más moderados de los del año pasado, pero en absoluto debería ser un año negativo para el Standard & Poor's como lo está haciendo hasta este momento. Acabamos de salir de una corrección de mercado, de una contratendencia donde las acciones de los sectores energéticos, por ejemplo, se vieron muy beneficiadas por este conflicto armado, que por supuesto era impredecible. Entonces los que se vieron beneficiados, felicitaciones, pero no es algo con lo que podemos contar todo el tiempo para nuestro portafolio. O sea, tenemos que tratar de invertir en base al ciclo en el que estamos y ser disciplinados para no dejarnos llevar por la tentación de querer adivinar lo que va a pasar en el mercado y tratar de capturar cada uno de los momentos del mercado. O sea, en estos momentos de corrección de mercado, lo mejor que podemos hacer es aprovechar para rebalancear nuestro portafolio. Si tenemos liquidez, comprar y reforzar nuestro portafolio en las empresas que más nos gusten, con la expectativa de que una vez que esta corrección de mercado termine, la tendencia alcista va a volver a arrancar, o sea, reiniciará la tendencia alcista que quedó pausada el 4 de enero cuando arrancó esta corrección de mercado, y este reinicio de la tendencia alcista debería también provocar un reinicio de los principales fundamentos de este contexto de mercado, en el cual las empresas de sectores growth, como los marco acá con la estrategia, deberían ser las que más lideren los rendimientos. Así que, bueno, yo me despido entonces dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.